Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese número usted contacta a uno de esos directivos del patronato y usted puede indagar, buscar las informaciones necesarias para que le brinden una información adecuada y un contacto de cómo usted conectar con una cuenta de banco, una facilidad de depósito que usted pueda contribuir a fortalecer esa institución de apoyo al prójimo más carenciado. Por eso le facilitamos ese número de teléfono, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio. Este espacio en manos de los salesianos, gente legionarios de Cristo, dedicado en cuerpo y alma esa congregación a la formación de jóvenes. Son verdaderos polinizadores, como hemos señalado. Gente que con ancho ánimo acoge a esos jóvenes que están sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, y lo llevan a ser ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy ha tomado casi de sorpresa, nos ha tomado a los dominicanos la decisión de la Cancillería Dominicana de expulsar 9 diplomáticos cubanos con sus familias. Le da, creo que unos días para abandonar el país hasta el 16, es decir, 3 días, 72 horas, para que abandonen el territorio nacional. Una decisión rara porque uno, quizá, no sé, Cuba no tiene un interés, diríamos, en República Dominicana hoy, de geopolítica, ni de crear algún disturbio de tipo ideológico. Ya no hay fuerza ni para defender el sistema mismo de Cuba. Imagínense tratar de imponerlo en otro sitio. Pero ese sistema cubano todavía sigue dando coletazos. Sigue dando coletazos
porque trabajan espionaje, no solo para ellos, porque ya Cuba, ¿qué interés geopolítico tiene Cuba como Cuba? Creo que en Estados Unidos se exceden cuando dicen que es un peligro para los Estados Unidos. Es un peligro porque es un territorio que le sirve de asiento y de oído a dos adversarios poderosos que sí tiene Estados Unidos, que es China y Rusia. Entonces Cuba, por sí, por los cubanos, no hay un interés, diríamos, que pueda hacer peligrar a Estados Unidos. Ahora por esa vía sí, porque meten agentes con fines de espiar para esas dos naciones que son sostén de los cubanos. La situación de crisis en que vive ese país solo es asistido por estos dos países que le dan algunos apoyos, porque vienen de aquella solidaridad ideológica del comunismo soviético y el comunismo chino, los dos peores ejemplos de la humanidad, incidiendo precisamente en el comunismo cubano, y han llevado a Cuba, Venezuela y todos esos países que han sido tomados por los comunistas, lo han llevado a la ruina. Ahora, en Cuba también se está dando una situación que ahí hay mucha gente que sabe que ese régimen está perdiendo ya los soportes, los andamios, que de un momento a otro se derrumban y hay gente que está buscando cuarto ahí. Y esa dinastía de los Castro, todo el mundo sabe que esa gente no está pelada, que tiene dinero, porque siempre se le señaló a los Castro en Cuba que tenían fortunas, pero todos estos fanáticos comunistas piensan que eso no es verdad, que Fidel Castro es una especie de ese mito, mítica, una figura mítica, y que eso fue un enviado, y que como enviado Jesucristo solamente podía competir con un Fidel Castro, de un hombre tan solidario con los pobres, que él mismo llevaba una vida franciscana. Eso es lo que se ha querido vender, pero uno sabe cómo es que han vivido los Castro, porque eso es difícil, que usted evada esas facilidades que da el poder, que es el gozo del mismo poder. Entonces, esos cubanos, ahí vi unas acusaciones que le ha hecho Estados Unidos al nieto de Fidel Castro, al que le dicen el cangrejo, el señor Rodríguez, nieto de Castro, de Raúl Castro, que ha sido relacionado con una mafia de trata de cubanos, de entrar gente para Estados Unidos, parece, por vía de México. Y eso fue una denuncia que trajo el New York Times. Es decir, estos 9 cubanos, yo no dudo que estén adscritos a esa mafia de tráfico de personas, porque ya los cubanos, repito, eso es lo que le puede buscar negocio. Hacer negocios de mafia de ese tipo, o drogas que quieran entrar, penetrar, porque ya es un régimen que está sentenciado, como se sabe. Y esto de aquí no creo que fuera una decisión dominicana, porque la verdad es que hacía años que en República Dominicana no se daba un caso como este. Por lo menos, tal vez, yo no creo que ni cuando Trujillo, porque las delegaciones que salieron de aquí cuando el rompimiento de las sanciones, esa gente se fueron porque se suspendieron las sanciones, se aplicaron las sanciones al régimen trujillista, pero el régimen no lo expulsaba, se fueron por sus propios deseos. Es decir, el régimen de Trujillo nunca pienso que hizo eso, yo, por lo menos yo no recuerdo leer nada sobre eso, decisiones de ese tipo. Invitar 9 diplomáticos de una sede diplomática de esta, de un país amigo o vecino, que se larguen de aquí y le darle 72 horas para dejar el territorio.
algo grave estaban haciendo los cubanos aquí, o estaban haciendo labor de espionaje para afectar a Estados Unidos. No creo que las labores de espionaje fueran para afectarnos a nosotros, porque no sé en qué podía afectarnos Cuba a nosotros. Si realmente tenemos hasta ciertas relaciones comerciales con Cuba, los polleros están vendiendo huevos en Cuba. Pero esta es una decisión de Estado, una decisión ya de política de Estado, de política exterior, y 9 diplomáticos cubanos expulsados del país, invitándole a salir con mujeres, con sus esposas, hijos y todo el mundo. Solo, repito, que fuera una petición del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tenga conocimiento o de una mafia de trata de personas o cosas de esas, o una labor de espionaje que estén haciendo los cubanos desde aquí para favorecer a sus socios, que son Cuba y China, que viven siempre espiando a Estados Unidos. Siempre los chinos han vivido copiando las tecnologías norteamericanas y espiando a los norteamericanos. Y Rusia, aunque haya tenido que ser auxiliada por Occidente y por Estados Unidos también, pero siguen siendo unos enemigos de los Estados Unidos. Entonces, pienso que es por ahí que andan las cosas, porque si es por la experiencia, repito, de República Dominicana, aquí pocas veces se han visto decisiones de ese tipo. Pero la Cancillería deberá explicar eso, porque no nos van a dejar con un apagón a los dominicanos. Es decir, se invitó a 9 diplomáticos cubanos a que salieran del país porque le caían mal a Luis Abinader o al canciller. No creo. Eso no se estila. Que estaban espiando a la República Dominicana para Cuba, bueno, si quieren robar una fórmula de algún producto que se elabore en República Dominicana, y esta gente fueron pescados, como se dice, en una labor de esto, de espionaje industrial, por ejemplo. Pero ¿qué producto estratégico tenemos nosotros aquí? Una vez recuerdo que se hablaba del fulfural, de Central Romana, como que los cubanos querían, o Fidel Castro y sus agentes tenían interés de conocer la fórmula del fulfural. Parece que eso era una fórmula única de obtención de ese derivado de la caña aquí, o del bagazo de la caña de azúcar, y que Cuba parece que tenía interés en eso, no sé. Pero hasta ahora no sabemos que haya un producto dominicano que pueda ser espiado por los cubanos, que le pueda afectar. El tabaco, los puros, pero los puros se venden. Y no es una cosa del otro mundo doblar tabacos, buscar calidad de hojas y doblar tabacos y venderlo como tabacos de calidad. Cuba tiene esa experiencia, que ellos son los que tal vez pueden quejarse de que nosotros tal vez le hemos tumbado el negocio en ese aspecto. La verdad que no sabemos en qué puede ser, o por lo menos no nos imaginamos tal vez más cosas de lo que estamos diciendo, porque la verdad que eso es una decisión rara, y el gobierno o la Cancillería tienen que dar una explicación, aunque sea falsa. Que nos den una explicación, aunque sea falsa, repito, porque eso no se puede quedar así, porque es algo muy anormal en las relaciones dominico-cubanas. Bueno, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, hay una nota hoy, salió una nota en los periódicos. La verdad que muchos dominicanos desconocíamos que estaba eso
pendiente en justicia. Ese reclamo que hace la familia Trujillo Lobatón al Estado Nacional, principalmente al Banco de Reservas. Pero la verdad que eso es un poco desconcertante oír ese reclamo. Se oye casi como una indecencia política o económica, no sé cómo se podrá llamar, porque esa familia, que uno sabe que los hijos del dictador no son culpables de que ellos sean hijos de Trujillo, esos señores Trujillo Lobatón, hijos de la señora Lobatón Pitaluga, que Trujillo asumió como un amante y que incluso vivía fuera del país, porque parece que los celos de la señora Martínez de Trujillo eran sumamente fuertes y entonces eso creaba muchas situaciones incómodas para el concubinato de Trujillo, esa vida concubinaria que llevaba en ese momento también con esa dama. Pero la verdad es que reclamar 2.3 millones de dólares del año 50 o 52 por ahí, y que ese señor, el dictador, depositara ese dinero para que lo cobrara la señora Lobatón Pitaluga, su mujer, cuando él falleciera. Eso fue, parece, las instrucciones que se dieron al Banco de Reserva en ese momento. Entonces esta gente reclama que en la ley que se incautaron esos bienes de Trujillo, que pasaron todos esos bienes de la familia Trujillo al Estado Nacional, ya parece que eso tumbaba el reclamo. Y además del reclamo, también estaba la parte de la mora, parece, porque los intereses, qué sé yo, que de ese dinero, si tomando intereses, y eso termina de que en 4.000 y pico de millones de pesos. Pero esa familia yo creo que debió, por respeto, debió abstenerse de eso. Porque ¿quién no sabe que los dineros que Trujillo manejaba eran dineros robados al Estado Nacional? Porque él lo que era un empleado del Estado Nacional, él cobraba un sueldo, y entonces con sueldo se podía tener esa cantidad de dinero que él hacía uso de ella. Lo que pasa es que no había frontera entre el Estado y ese caballero. Entonces el Estado era él y él era el Estado. Todo se concentraba en la familia y en él principalmente y luego en la familia. Entonces los bienes adquiridos por esa gente eran todos ilegales porque ellos, antes de ser ricos, eran cuatreros y eran gente diríamos, sin una extracción social capitalista, ni nada por el estilo. Una familia relativamente pobre o humilde. Él se destaca como policía o como oficial de la guardia y ahí camina y se hace con una disciplina extraordinaria. Y el hombre, cuando llega presidente, no era un don nadie, porque eso se entiende, era un hombre rico, producto de eso también, de todas esas andanzas de la corrupción en este país, porque todo el mundo sabe que Trujillo llegó rico al poder, porque un general del ejército, y el único general en el 30 era él. Imagínense ustedes, un hombre rapaz y conocedor de las mañas del Estado y del cuartel. Entonces, no hay duda que el hombre hizo una fortuna ilegal. Entonces, esos dineros, yo pienso que esa familia no debió reclamar eso, porque eso era muy difícil que se pudiera pasar, sabiendo ellos que se elaboró esa ley en el Consejo de Estado. Y con eso, esa X que se le puso a esos bienes de Trujillo, eso iba a ser un imposible para ellos, por más Estado de Derecho que hubiera. Porque es que ese dinero, se sabe que ese dinero no tenía un origen
limpio. Y si no tenía un origen limpio, no tenía acta de nacimiento limpia, clara. Es decir, venía del expolio al Estado Nacional. Entonces, el Tribunal Constitucional acabó de darle, como se dice, el tiro de gracia a ese reclamo de la familia Trujillo Lobatón. Pero son experiencias, se dejan vivencias, y las generaciones tienen que entender esas cosas, las de ahora, porque usted oye muchísimos disparatados ahí hablando de Trujillo, porque está bien, se habla del orden, es verdad, y del trabajo, porque el hombre era un hombre muy trabajador. Pero ese avance material del país, todo el avance hasta económico del país, vamos a llamarle así, pero material del país y la conformación misma del Estado, uno sabe que eso fue labor de un trabajo, una labor de Estado y de sacrificio para el país. Muy bien. Pero su obra espiritual, vamos a llamarle así, esa hoja del espíritu, esa hoja de la ética, esa hoja de la moral, esa hoja del respeto a la dignidad de las personas, señores, eso fue muy ampliamente violada. Por tanto, esas violaciones, esas manchas de ese régimen cubrieron las luces o las zonas iluminadas del régimen, que las hubo, por eso que acabo de señalar, pero la opacidad, la oscuridad de ese régimen, por lo criminoso que fue, delincuente, Trujillo se robaba bienes de otros y le quitaba los bienes a sus adversarios, a sus enemigos, y se lo podía dar a un amigo, porque así todavía hay muchas cosas que están en manos de amiguetes de Trujillo y de familia, y de la familia, de los amigos de la familia de Trujillo, que recibían bienes públicos, se los regalaba el jefe, porque eso era de él. El Estado era él mismo, Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, esas cosas es muy difícil que prosperasen, pero hay gente que habla muchísimo disparate de ese régimen y todavía piensan como que aquello era un estado de bondad que había en el país, y que este grupo de desalmados que el 30 de mayo se unieron para salir de ese sátrapa, fue gente que andaban verdaderamente equivocados de mala fe, porque ellos querían el poder en vez de ese patriarca, o mejor dicho, ese patricio, padre de la patria nueva y benefactor. Era un crimen, un asesinato. Pero es bueno que las nuevas generaciones aprendan de eso. Y es bueno además que se lean ese trabajo de Marino Vinicio Castillo, de la pregunta, que él la semana pasada, bueno, en esta semana, perdón, trató el tema del 1928 al 2028. Esas similitudes, decía él, con esos tiempos difíciles que vivió este país y previsto por su padre, el licenciado Pelegrín Castillo Agramonte, que le dijo a este país que era lo que le venía, pero se lo dijo en el 30, no se lo dijo en el 48, se lo dijo en el... Es decir, antes de que comenzara el proceso, le advirtió a este país lo que le venía. Es decir, que es para que, como dice el doctor Castillo, yo le hablo a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Es bueno que vayan aprendiendo de eso, porque fíjense cómo anda este país. Y ahora tengo que disgregar un poco. Hemos visto una disputa en las redes de un caballero que él, digo yo, sufre de indigencia léxica. Vamos a llamarle, eso así le diría don Carlos Rafael Goico Morales, que en paz descanse.
pero vamos a llamarle de pobreza de vocabulario. Un señor que se ha convertido en una personalidad del país sobre la base de ser un innovador de las redes, del streaming y del youtuber y de que es un influencer, pero yo no sé sobre quién influye, porque influye sobre un tigrismo urbano proletario, como digo yo, de que anda en ese mismo ambiente, de narcoadicción o de narcotráfico, de microtráfico, gente que están sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, otros que sufren de esa misma indigencia léxica. Y ese es un público grande en el país, indiscutiblemente. Pero el hombre lo que tiene es no es libertad de expresión, es libertad de excreción. Porque esa indigencia léxica, indiscutiblemente, que se revierte en una abundancia de excretas, porque es el hombre lo que excreta en palabras tan vulgares que no pueden reproducirse. Entonces, hay toda una discusión de personas que se quejan de esa conducta de este caballero, que entonces se presenta como la opción de poder para sacar a este país de esta crisis, que para unos parece una crisis con rasgos de perpetuidad infernal para unos, pero para otros sabemos que estas crisis son del tipo, vamos a decir, de purgatorio, que se puede salir de ella, pero se sale con inteligencia, con calidad y con verdadera política de Estado, con hombres de Estado, no con un tigrismo de Estado. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, bueno, hay unas expresiones también, muchas veces hay muchas expresiones exclamatorias y declamatorias también de funcionarios o de analistas políticos. Bueno, hay gente que le dedica páginas u horas de alabanzas y de adanismo a la gestión del gobierno, el gobierno del PRM. Desde luego hay gente que son, diríamos, parte interesada del PRM o del gobierno. El señor Paliza fue a un desayuno del Listín, creo que hay unos encuentros que hace el Listín Diario y ha dicho, bueno, el país está mejor, dice, tenemos más energía que antes, que 6 años atrás.
Bueno, todo un esfuerzo. Dice que han entregado una cantidad enorme de obras, que ha entregado el gobierno del presidente Abinader. Tiene el país entero lleno de obras concluidas. Y señores, hay cosas, bueno, pero esto es un material para la oposición, indiscutiblemente. Paliza dice que hoy tenemos un mejor país. Bueno, entonces uno tiene que ver, eso no ha sido fortuito, es parte de un programa sistemático que ha suplido a la gente, dependiendo de en qué etapa, en qué momento se midiera el hambre o la subalimentación en República Dominicana, refiriéndose al hambre cero. Gracias al gobierno tenemos hambre cero, se ha reducido la miseria o la pobreza, y esos son logros inconmensurables que el gobierno tiene. Dice que han llenado el país de obras, y la verdad que, por eso digo, es material para la oposición. Pues yo creo que ese adanismo se está convirtiendo en una suerte de fantasma para la misma dirigencia del PRM. Porque ¿por qué hay tanto disgusto en la gente? Es decir, con una obra extraordinaria como la que está haciendo el presidente Abinader, ¿por qué dirigentes, por ejemplo, como el hijo de José Francisco Peña Gómez, un ex funcionario, te dice, no, es verdad que estamos bajos, estamos en 35, 37% lo que nos están valorando el partido, y con eso no ganamos? Entonces hay como un contraste entre ese afán de lucir, de decir cosas. Por ejemplo, yo vi ahí un analista, dice que el gran arraigo popular del PRM es su pasado histórico del PRD, la gran obra social que está haciendo el gobierno de Luis Abinader y las grandes obras y las grandes, no recuerdo qué fue lo que dijo, otro fue que dijo las grandes avenidas que se han construido. Ustedes están oyendo cómo es que hablan estos muchachos. Porque yo me pregunto, ¿cuáles han sido las avenidas que ha hecho este gobierno? Ni una. Ahora, que usted le ponga palos, vamos a decir, que usted le siembre unos palos o arborice a la Churchill, o le ponga unas luces distintas a la Churchill, o la Churchill crezcan como hongos muchas edificaciones grandes, bonitas, modernas. Oye, usted fue que hizo la avenida Churchill. Porque esas están hechas de los años. La Churchill yo la vi haciendo en el año 67. Era yo un muchachito, para no decir los años que tengo ya. Pero yo vi construyendo la Churchill en el año 67. En ese año Luis Abinader yo creo que no había nacido Luis todavía. O tal vez, no sé en qué año nació Luis. O el presidente Abinader, porque hay que guardarle respeto. La 27 de febrero, el presidente Abinader tendría tal vez 12 o 10 años cuando se terminó esa calle. Y la calle John F. Kennedy, o la Nuña de Cáceres, la Charles de Gaulle, la Jacobo Maluta, esas calles, la Luperón, óiganse bien, analistas del PRM y diputados que hablan de esas avenidas. ¿Cuáles han sido las avenidas? Pregunto yo. Porque hasta la ampliación del 9 hasta el 28, todo eso se hizo en los tiempos de Joaquín Balaguer. Pero hablan como para dejarse oír. Entonces, aquí hay una crisis de servicios, la salud, dicen no solamente la oposición, se admite gente, dice que hay crisis en los hospitales. Ayer mismo vimos morir un niño porque ni caso le hicieron al papá del niño que pedía un medicamento especial o un tratamiento especial. No hubo ni la cortesía de decirle, mira, no tenemos los recursos, porque le da vergüenza a un gobierno decir que no tiene recursos para atender un medicamento de alto costo a un niño que se está muriendo, hubo otro que murió, 2 niños murieron por falta de recursos, los padres no lo tenían.
y que el gobierno diga que no tiene los recursos, un gobierno que gasta dinero que no sabe ni siquiera la nómina que tiene. No sabe el número de empleados que tiene la nómina, que hoy leí por ahí que es una de las nóminas más grandes de América Latina. Entre países de América Latina con mayor proporción de empleados públicos es República Dominicana, y no hay dinero para un medicamento de alto costo para un niño. El padre se quejaba y dice, nadie me hizo caso del gobierno. Hice todo el esfuerzo, no pudimos salvar el niño. Es decir, la salud sigue siendo precaria. Dicen los opositores, desde luego, que hay 80 hospitales, 88 hospitales en malas condiciones, deteriorados. Dijo el PLD y también la Fuerza del Pueblo, sostiene lo mismo. Mueren decenas de personas, mueren por leptospirosis, cosa que se supone que deben estar totalmente controlados en este país. Entonces la salud anda precaria en muchos hospitales, la gente no teme ir a un hospital porque puede colapsar allí porque no hay medicamentos, o la calidad de la, lo que puede tomar es una bacteria allí fácilmente y terminar usted infectado por una bacteria en un hospital público porque la higiene se ha caído, según señalan los críticos de esa área. Pero la educación sigue siendo un problema gravísimo. 475,000 niños, dice la ADP, que están sin escuelas. Más de 7,000 escuelas, o qué sé yo, en condiciones deplorables. Aulas faltantes por miles, decenas de miles. No hay profesores, la tanda extendida son harturas de arroz y habichuela, como dicen. Que viene desde el gobierno pasado esa extensión, que le ha creado más trabajo a los profesores, dice la gente de la ADP, más horario, porque no hay profesores, por ejemplo, para las materias conexas que iban acompañando la tanda extendida, arte, cultura, artes manuales, qué sé yo, pintura, cultura en general. No hay profesores. Música, por ejemplo, no hay profesores. Entonces la educación, ¿cuál es el éxito? El agro no puede estar peor. Ahí están las crisis. Crisis de plaga, crisis de enfermedades, baja calidad fitosanitaria, de vigilancia epidemiológica, problemas serísimos vistos ahí, producción insuficiente, crecimiento de apenas menos de un 2%, el crecimiento del agropecuario. Entonces, ¿cuáles son los éxitos? La gente se pregunta eso. Dice que está el país lleno de obras, pero hay muchas pequeñas obras y muchas reconstrucciones y pavimentación de calles y carreteritas y cosas de eso, pero las grandes obras están prácticamente todavía el metro no se ha podido entregar. El metro de los Alcarrizos no se ha podido decir, definitivamente, mire, entregamos esta obra. El teleférico de los Alcarrizos tampoco, el monorriel de Santiago, tiene 6 años. La Duarte, la circunvalación de Macorís, el 9. Bueno, pero entonces, ¿dónde que están? ¿Cuáles son las obras de envergadura? Dicen que Montegrande parada porque no hay dinero para hacer nada en Montegrande. Ni los canales de riego se pueden hacer. Entonces la gente lo que se está preguntando, ¿cuáles son las obras? Porque no es que no se hagan, bueno, se hicieron los juegos, muy bonitos, quedaron muy lindos los juegos centroamericanos, sí, se gasta un dineral ahí, pero no hay nada prioritario. Entonces montamos bonito una velada, una fiesta, montamos un carnaval excelente, pero necesitamos hacer el canal lateral derecho de la presa de Montegrande, pero no se puede. Y entonces, o la presa del Masacre. ¿Dónde está la presa del Masacre? Entonces, ¿por dónde que vamos? La gente se crea de las infraestructuras, todas las localidades de todo el país exigiéndole al gobierno. Y yo creo que ese es un tremendismo verbal o adanismo que hay de parte de los funcionarios. Me parece que esas declaraciones de Paliza van a dejar una deuda, la deuda verdaderamente
Bueno, esa es una deuda holocaustica, como se dice, porque yo creo que eso va a acabar con este país, porque no es verdad que nosotros tenemos capacidad para pagar esa deuda que se ha tomado en este país. Deuda pública llega a 83.797.9 millones de dólares a junio del año 2026. Es decir, esa deuda ha crecido, señores, del 2000 para acá. Óiganse bien, antes de aquella antiguaya, que la antiguaya salió en el 96, y cuando salió en el 78, cuando salió del poder, dejó 911 millones de dólares en deuda externa. Y hay que ver lo que se había hecho en este país con recursos propios. Luego vino ese periodo de crecimiento de la deuda y el hombre volvió. Hubo 10 años manejándose con esos problemas de deuda ya incrementada, problema de inflación muy alta y crisis económica severa, y el hombre ganó las elecciones precariamente en el 90, pero responsablemente mandó una reforma profunda, la única que se ha hecho aquí, profunda, porque desmontó más de un 500% las aduanas. Oiga, si todo ese proteccionismo se fue al suelo y sincerizó precios. Entonces el país comenzó a mejorar su situación económica y la deuda comenzó a pagarse. Pero el hombre seguía con la disciplina de no tomar los préstamos. Y fíjense ya por donde va esta deuda, en 83.000, casi 84.000 millones de dólares. Y tenemos las deficiencias cubiertas o agravadas. Porque esas son las cosas que queremos preguntar a los que dicen que todo está mejor que antes y que todavía estamos muy bien. Y es verdad que estamos bien porque nadie va a pasar los años para que estemos peor. Vamos mejorando, pero los compromisos que tenemos hoy son saldables, esos compromisos de deuda. Cuando falle el malabarista de circo con uno de los platos, ¿qué va a pasar? Se nos van a caer todos los demás platos. Entonces, no es sano que el país deba tanto dinero. Ah, pero estamos con un mejor país. Claro que estamos, pero así cualquiera tiene un mejor país. Yo creo que andamos muy mal como país, teniendo una deuda como esta, señor Paliza. Óigame, y ustedes son compromisarios de más de diríamos, de más de 30.000 millones de dólares de estos. Oigan, andamos muy mal, digo yo. Si con esta deuda incrementada ahí y de la cual los últimos gobiernos, los últimos 24 años, son los que han llevado esa deuda ahí, incluyéndolo a usted y a su gobierno. Entonces, esa deuda, con ese dineral, el país debiera estar mejor. ¿Y por qué no estamos mejor con este dineral que se ha invertido supuestamente en este país? 84.000 millones de dólares. Este país se desarrollaba de que con 13 o 14.000 millones de dólares salíamos a camino, pero debemos 84. Y fíjense las deficiencias que acabamos de mencionar. En la parte de la electricidad, siguen los apagones como en aquellos tiempos. Ahora, por eso yo decía el día pasado aquí, la suerte que hubo hombres de Estado en el país. Aquel que yo me acabo de mencionar de Balaguer, que sentó las bases fundamentales para que nosotros mañana u hoy pudiéramos exhibir fortaleza. Y segundo, hay que darle crédito a ese Leonel Fernández también, que como hombre de Estado, por lo menos previó
que la energía había que buscarle una forma de capitalización y de privatización al sistema eléctrico. Y por eso tenemos alguna energía más. Porque el gobierno dice que nosotros hemos hecho tantas plantas. Ustedes no han hecho ni media planta. La ha hecho el sector privado, garantizándole políticas que tuvieron que tomarse en cuenta para que se hiciera el esfuerzo que se ha hecho, que AES o que las demás compañías, Jaina, qué sé yo qué, inviertan y tienen todas esas plantas que hoy se exhiben. Y la planta Catalina, que la hizo el gobierno de Danilo Medina, fue un esfuerzo de ese gobierno que no se le puede negar, porque está ahí la planta y la planta sigue dando resultados. Pero ¿cuántos kilovatios ha instalado este gobierno? ¿Cuántos kilovatios ha instalado este gobierno? ¿O que lo que instala el sector privado? No, eso lo instala el sector privado gracias a aquellos acuerdos, a aquella ley de privatización y de capitalización, mejor dicho, del sistema eléctrico nacional. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, hay que destacar que no hay un rescate económico para el país. No es necesario, vamos a decir, un rescate económico. Las cosas no se están cayendo a pedazos, no estamos, las paredes, como se dice, las columnas se nos están derrumbando, como estábamos en el 2004. Porque aquello era expirante. Ahora, estamos con los andamios que ojalá no se nos flaqueen, porque dependemos de factores externos. Y la economía tiene un buen manejo, la parte de la estabilidad macroeconómica se ha señalado, pero es un gobierno demencialmente gastador y dispendioso, que ha gastado un dineral. Sin embargo, se quedan muchas obras y muchas promesas se quedan en el tintero. Por ejemplo, y vamos a recordarle esto al señor Paliza, porque lo que hay que rescatar es la confianza en el Estado Nacional. No es un rescate económico, repito, como hubo que hacer en el 2004, pero hay que rescatar la confianza en el Estado Nacional. Este es un Estado que, por ejemplo, se le ofrecieron 11.000 viviendas, vivienda feliz. Eso fue una promesa de este gobierno. Para el primer año vamos a hacer 11.000 viviendas. Hicieron 95. Ustedes están oyendo, 95 viviendas. Todavía estamos en 6 años y no han hecho las 11.000 viviendas de vivienda feliz. Pero las 11.000 de que se ofrecieron para el primer año eran 55 que se habían ofrecido, 45.000 viviendas. Se habían ofrecido para el primer periodo del presidente Abinader. En el primer año, repito, de las 11.000 del primer año, solo se habían terminado 95 viviendas. Pero ese fue el continuismo de las promesas
que se quedaron, como dice, en el aire. Y no se han cumplido muchísimas de ellas. Y por eso esas obras todavía andan ahí sin auditar. Imagínense ustedes, cuando aquellas cosas se auditen. Fíjense que de agricultura se han hecho radiografías superficiales. Y miren las evidencias. Y no hay nadie imputado. No hay nadie imputado todavía. Pero bien, esas son de las cosas que usted se pone a medir. Y por eso decía, hay muchos ciudadanos que pensarán por su condición personal o familiar, dirán, bueno, esta es una crisis que tiene rasgos de perpetuidad infernal, decíamos nosotros. Pero para otros, tal vez que vemos las cosas menos graves, tienen una salida del purgatorio, como en el purgatorio, que del purgatorio se sale, del infierno no se sale, pero del purgatorio usted puede salir, porque en el purgatorio se van a purgar allí los pecados menores, que los pecados mayores Dios los manda a uno al infierno. Pero en el purgatorio usted puede salir del purgatorio, porque después que usted purga esos pecados. Por tanto, repito, no hay un rescate económico allá que hacer. Pero fíjense, nada más pongo ese ejemplo de las viviendas. Pero así hay muchísimas obras y muchísimas protestas que se quedan porque la gente está disgustada. Pero no hay nadie imputado. Y fíjense lo difícil que es, no solamente imputar, parece que imputar es fácil, pero llevar los juicios. Veo ahora que el Colegio de Abogados pide que se extinga el proceso del Plan Medusa. Y yo, como ignorante en esa materia, digo lo siguiente: ¿y qué va a pasar entonces con los que se han declarado culpables y que han colaborado con el Ministerio Público? No, nosotros somos culpables. Es decir, todo el mundo ve, como dijo Jenny Berenice, con la prueba que tenemos, podemos condenar 6 veces a Jean Alain Rodríguez. Lo que pasa es que es muy cómodo usted buscar abogados incidentalistas o usted mismo prestarse a darle larga a un proceso para que se caiga el proceso por dispendio judicial, como se dice. Pero ¿en qué país se puede procesar una gente? Usted alargando el proceso, evadiendo el juicio, y luego alego que se venció el plazo, y que los propios abogados del colegio se presten a esa vagabundería también, a decir eso. Cuando todos los imputados, excepto uno, todos los imputados y la gente que colabora con todas las pruebas, como dice la señora Jenny Berenice, tenemos pruebas para 6 condenas. ¿Cómo es posible que ahora se diga que se debe extinguir el proceso? Porque se le pasó el tiempo al Ministerio Público relajando con eso. Oye, ¿en qué país es que andamos? El Intran va a alegar lo mismo. El Intran va para 5 años también. No, mire, ya se venció el plazo. Ya ese juicio no se puede dar. Pero así entonces, y tienen el mismo abogado. El mismo abogado especialista en darle larga a los asuntos. Incidentarlo para que no pase el juicio, y cuando pase el tiempo, alego que ya hay que extinguir el proceso porque se pasó el tiempo. Pero yo soy agrónomo y creo que entiendo el proceso, que eso se le puede llamar dispendio judicial o prácticas extorsivas para alargar el proceso y buscar la forma de que se declare ya extinto el proceso, porque ya el tiempo se le pasó al Ministerio Público. Cuando usted ha sido el que está creando los problemas para no conocer unas pruebas que dicen ser falsas, que es lo que yo no entiendo. Si las pruebas son falsas, pues vamos a enfrentarlas. Venga, maestro, venga, magistrado, júzguenme. Pero no pasan esas cosas. Al contrario, lo que se hace es alargar. Bueno, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, Nuestro laberinto y los riesgos de perder el Estado y desaparecer la nación. Oigan bien que esa haitianización viene de los tiempos de Danilo Medina Sánchez y ha seguido con este gobierno de Luis Abinader. Ese es otro de los problemas graves del país. Esa haitianización, toda esa escoria haitiana que ha venido a sentarse a este país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde
despidiendo el sol o comenzando la noche.